Bien. Entonces, estimados jóvenes y señoritas, en primer lugar, deseo indicarles de que la asistencia es obligatoria, ¿no? Es obligatoria, entonces se controlará la asistencia a clases. En las 2 primeras semanas, prácticamente, el desarrollo de las clases será en forma virtual. Y a partir de la 3ª semana ya será presencial, como lo han dispuesto nuestras autoridades. ¿Ya? Entonces, ya a partir del 1 de septiembre va a ser presencial. Bien. Bien, entonces, para el control de la asistencia, yo quiero tener un secretario y una secretaria que me colaboren con el control de la asistencia. Además, para coordinar las tareas, etcétera, ¿ya? Entonces, requiero de 2 voluntarios, una señorita y un joven. Ingeniero, yo le puedo ayudar si quiere. Buenos días. Aló, buenos días. Justiniano. Justiniano Díaz. La señorita Sí. Justiniano Díaz, a ver. Ya. ¿Y el joven? ¿Y el joven qué será? Yo podría, ingeniero. Y a Guaita Andrés, entonces. De acuerdo. Bueno, entonces ya tengo a mi secretaria y secretario. Ya, entonces ustedes me van a colaborar con el control de la asistencia. ¿Ya? Entonces, durante las clases virtuales, pueden hacer una captura de la pantalla ya para tener la asistencia de los estudiantes. ¿Ya? ¿Ok? Entonces aquí les puedo mostrar, por ejemplo, la pantalla 1, la 2 y la 3, digamos, ¿no? Ya. Entonces, primeramente, con la pantalla 1, tal vez. ¿Ok? O si no, aquí ya tenemos en orden alfabético por apellidos. ¿Ya? Ingeniero, Bien. no se ve nada. ¿Aló? No se ve nada de lo que está presentando, ingeniero. ¿No se ve nada? ¿La pantalla de Zoom no se ve? No. Sí, ingeniero, no se ve nada. Qué raro. Pero la pantalla de Zoom, ¿cómo no se va a ver? Eso es lo que me extraña. Es solamente la pantalla. ¿Cómo está la imagen? Solo se ve su foto, ingeniero. No se ve. Solo se ve mi foto. No se ven a los otros participantes, a los demás participantes. Ahí están los participantes. ¿Se ven a los participantes o no? No, ingeniero, no se ve lo que estaba presentando o compartiendo pantalla. Pero solamente estoy mostrando a los participantes ahora. He desactivado compartir. Bueno. Bien, entonces, estimados jóvenes, señoritas, lo que les decía es, entonces, que va a haber el control de la asistencia, ¿ya? Bien, por otra parte, indicarles también de que durante el desarrollo de esta materia se van a ver diferentes temas
ya hemos indicado, todos relacionados con el agua, con el ciclo hidrológico. Una unidad muy importante que está relacionada con las cuencas hidrográficas, que es sumamente importante en el estudio de la hidrología, ¿no? La cuenca hidrográfica. Ya, eso lo vamos a ver también en detalle. Y todos los elementos componentes del ciclo hidrológico, ¿no? Vamos a desarrollar todos los elementos. Bien, vamos a dar 2 exámenes parciales y un examen final. 2 exámenes parciales y un examen final. Y a su vez van a desarrollar también ustedes un proyecto. ¿Ya? Van a desarrollar un proyecto. La evaluación de la materia se realizará de la siguiente manera. Les he indicado que van a dar 2 exámenes parciales. Cada examen parcial, 25%. Sumados dan 50. El proyecto, 15%. Y todas las tareas adicionales, 15%. Y el examen final, 35%. Entonces, la suma nos da 100%. ¿Está claro? En esa forma se va a hacer la evaluación. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta al respecto? ¿Aló? No, ingeniero, ninguna. Ya. Bien. Con respecto a la bibliografía. En cuanto a la bibliografía, yo les voy a pedir que ustedes descarguen de internet libros relacionados con la hidrología o los recursos hídricos en forma general. Hidrología, en primer lugar, ¿no? Con esa palabra clave. Hidrología. Hidrología de superficie, también pueden poner. Entonces voy a pedir que descarguen libros, por lo menos 3 o 4 libros, pero que sean de este siglo ya. O sea, a partir del año 2001. Editados a partir del año 2001. Y mejor aún si son editados a partir del año 2010. ¿Ya? Libros editados a partir del año 2010. Sobre hidrología. Bien. Esa es la primera tarea que tienen entonces. Descargar libros sobre la temática hidrología, ya editados a partir del año 2010, en lo posible. 3 o 4 libros, nada más. Además de ello, tenemos un libro que está en la plataforma. Es un texto muy interesante, un texto de hidrología básica, muy interesante, ¿ya? Que es de hidrología de Máximo Villón. El autor es Máximo Villón, el ingeniero Máximo Villón. Este está en la plataforma ya. Ya se encuentra en la plataforma. La van a poder descargar después, ¿ya? Ya lo van a ver acá en la plataforma, este libro. Después tenemos otro libro también, un clásico, que es editado, claro, en el año 1996, creo. Es el libro de Hidrología Aplicada. Es un libro realmente muy bueno, de un nivel bastante alto, sí. Fíjense acá está el libro de Máximo Villón.
no estoy compartiendo pantalla. Ahí está, ¿no? Entonces, aquí lo tenemos, el libro de Máximo Villón. Está en la plataforma, ¿ya? Ahí lo pueden descargar para leer. Y tenemos otro libro muy interesante, que es de hidrología aplicada, ¿ya? De un autor americano, chino-norteamericano, Bente Chou, ¿ya? De Bente Chou. Bueno, en alguna parte está también ese libro, ¿ya? Y si no está, pues yo lo voy a agregar a la plataforma. Esos dos libros fundamentales que van a estudiarlos ustedes para poder desarrollar la materia, ¿ya? Bueno. Ok, ya hemos hablado entonces sobre varios temas. En primer lugar, hemos hablado en primer lugar, he presentado la materia, el contenido en forma muy general, ¿sí? Luego hemos hablado acerca de la evaluación, la ponderación y la bibliografía, ¿ya? Bueno, no sé si ustedes, además, entre otros aspectos generales, también hemos hablado sobre el control de la asistencia y sobre la modalidad de las clases. Ya les dije, en estas 2 primeras semanas las clases son virtuales y a partir de la tercera semana será presencial. A ver, veremos si realmente se van a realizar las clases presenciales a partir de la tercera semana, puesto que para ello se tiene que implementar en primer lugar en nuestra universidad todas las medidas de bioseguridad, ¿no? Para garantizar el desarrollo de las clases en forma presencial. Bien, entonces ahora, estimados jóvenes, señoritas, yo me voy a permitir hacer una presentación muy sencilla acerca de los recursos hídricos. El tema que tenemos que, es decir, un tema completamente relacionado con la hidrología, ¿no? Los recursos hídricos. ¿De qué tratan los recursos hídricos? Dice, el contenido de esta presentación es el agua, la hidrología, la función de los hidrólogos, aplicaciones de la hidrología, la actividad antrópica, el ciclo hidrológico y la distribución del agua en la atmósfera y el balance hídrico global, ¿ya? El agua, entonces. Empezamos con la definición. El agua, con algunos conceptos fundamentales relacionados con el agua. El agua es la sustancia más abundante en la Tierra, ¿no es cierto? Todos sabemos que el agua cubre más de las 3/4 partes de la superficie terrestre. Es el principal constituyente de todos los seres vivos, ¿no es cierto? Incluido, es decir, las plantas, animales, los seres humanos. Los seres humanos, por ejemplo, casi el 70% de nuestro cuerpo está constituido por agua. Luego, es una fuerza importante que constantemente está cambiando la superficie terrestre, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, el agua que circula en los ríos. El agua que circula en los ríos, pues, se produce, el agua que se mueve en los ríos lo hace con determinadas velocidades, etcétera, que permite el arrastre de sedimentos y la deposición de sedimentos en determinados lugares. Entonces, la forma de la tierra constantemente va cambiando, ¿no? En algunos lugares va erosionando y en otros lugares
va sedimentando, por ejemplo, en el caso de los ríos. En el caso de la lluvia produce erosión en la superficie terrestre y el material producto de la erosión es transportado también hacia los ríos. Entonces, por eso es una fuerza importante que constantemente está cambiando la superficie terrestre. Un momento. No. No sé, se cayó. ¿Ah? No. Ingeniero, tiene su micrófono apagado. Hablemos ahora de la hidrología. La hidrología, del griego hidro, que es agua, y logos estudio, es la disciplina científica dedicada al estudio de las aguas de la Tierra, incluyendo su presencia, distribución y circulación a través del ciclo hidrológico y las interacciones con los seres vivos, ¿no? Esta es la definición general de lo que es la hidrología, ¿ya? Una definición general. La función de los hidrólogos. El objetivo primario de la hidrología es el estudio de las interrelaciones entre el agua y su ambiente, principalmente del estudio del agua localizada cerca de la superficie del suelo, es decir, por ejemplo, el estudio del agua presente en los ríos, en los lagos, etc. El agua subterránea, ¿no? Se interesa en los componentes del ciclo hidrológico, como ser la precipitación, la evapotranspiración, la infiltración, la escorrentía y el agua presente en el suelo. Es decir, tenemos que estudiar todos estos elementos para ver la relación, la interrelación que existe entre los diferentes componentes del ciclo hidrológico.
Las aplicaciones de la hidrología. La hidrología tiene múltiples aplicaciones en la ingeniería, estimados jóvenes y señoritas. En muchas ramas de la ingeniería, especialmente en lo que es la ingeniería civil, ¿no? Con el aprovechamiento, precisamente, o sea, relacionado con el aprovechamiento de los recursos hídricos. Por ejemplo, en el diseño y operación de estructuras hidráulicas, el abastecimiento de agua potable a las ciudades, el tratamiento y disposición final de las aguas residuales, la irrigación de los campos de cultivo, el drenaje de las aguas pluviales, por ejemplo. Entre otras aplicaciones, por ejemplo, la generación de energía hidroeléctrica, ¿no? El control de inundaciones, la navegación fluvial, la erosión y control de sedimentos, el control de salinidad, la disminución de la contaminación, el uso recreacional del agua y la protección de la vida acuática y terrestre. Las ciencias hídricas están relacionadas con las aguas de la tierra, su distribución y circulación, sus propiedades físicas y químicas, su interacción con el ambiente y con los seres vivos, en particular con los seres humanos. Los cambios en la distribución, la circulación o la temperatura de las aguas pueden tener efectos de largo alcance. Uno de los ejemplos es las glaciaciones, que fueron una manifestación de tales efectos. Las actividades humanas pueden causar algunos cambios también, ¿no? En el ciclo hidrológico, como debido a las actividades que tenemos, diversas actividades que podemos de alguna forma alterar el ciclo hidrológico debido a nuestras acciones. Y estas acciones son, por ejemplo, que los seres humanos aran el suelo y sigan cultivos, es decir, aramos el suelo para cultivar y sigamos los cultivos. Alteramos ahí, de alguna manera, el contenido de humedad de los suelos, el contenido de humedad natural de los suelos. Fertilizamos las tierras, es decir, agregamos sustancias químicas, deforestamos los montes, quitamos la cobertura vegetal de la tierra. Eso es algo realmente desastroso. Bombean aguas subterráneas, es decir, extraemos las aguas subterráneas del subsuelo. Construyen presas. Esto realmente produce grandes impactos ambientales. Arrojan desechos en ríos y lagos. Hace muchas otras cosas que afectan la circulación y la calidad del agua en la naturaleza. Bien, y ahora hablemos acerca de la hidrosfera. ¿Qué es la hidrosfera? En la Tierra, el agua existe en un espacio llamado hidrosfera, que se extiende desde unos 15 kilómetros arriba en la atmósfera hasta 1 kilómetro por debajo de la litosfera o corteza terrestre. Ahí tenemos un esquema de lo que es el ciclo del agua, ¿ya? Entonces, es una representación de lo que es el ciclo hidrológico. Ahí tenemos los océanos y el continente representado así en forma sencilla. Entonces, por efecto de la radiación solar, las aguas de los océanos, las aguas de los lagos, de los ríos, el agua del suelo se evapora y se va a la atmósfera en forma de vapor de agua. El vapor de agua circula debido a las corrientes atmosféricas y ya a determinados niveles de la atmósfera, entonces el vapor de agua se condensa, se produce la condensación, es decir,
ese vapor de agua vuelve al estado líquido, pero en forma de pequeñísimas gotitas. Y esas gotitas diminutas forman las nubes. Es decir, las nubes están formadas por agua en estado líquido. Entonces, en las nubes, a través de ciertos procesos físicos, ¿no? Procesos físicos y también de tipo químicos, esas minúsculas gotitas de agua se van juntando unas con otras, hasta formar gotas de agua más grandes que producen la lluvia. Es decir, se produce la precipitación. La precipitación llega a la superficie terrestre de diversas formas. Puede llegar en forma de agua, puede llegar en forma de nieve, puede llegar en forma de granizo, etc. ¿No? Y entonces el agua que llega a la tierra se infiltra, parte del agua se infiltra en el suelo, otra parte corre a lo largo de la superficie terrestre, ¿no? Y en general, el agua que se infiltra en el suelo alimenta al agua subterránea. Y el agua subterránea se mueve siempre, por supuesto, en dirección de la pendiente del terreno y vuelve hacia el océano. Todas las aguas que cayeron en la superficie terrestre tienen la tendencia de volver hacia el mar. ¿Ya? Todas las aguas. Entonces, vuelven hacia el mar. En primer lugar, a lo largo de los ríos, y también el agua subterránea que se ha infiltrado también vuelve al mar. En algún lugar, en algún momento. Por supuesto, pueden pasar muchos años hasta que las aguas subterráneas lleguen al mar. Pero con los ríos es más rápido, ¿no? En los ríos, el agua que cae en la superficie terrestre y que alimenta los ríos, pues vuelve al mar en un tiempo muy corto. Bien, entonces, en pocas palabras, ese es el ciclo hidrológico. El ciclo hidrológico está gobernado por diferentes fuerzas. En primer lugar, o energías, fuerzas, diríamos así. En primer lugar, tenemos la radiación solar, la energía del sol, la radiación solar que produce la evaporación. Y una fuerza muy importante que hace que el agua llegue a la superficie terrestre es la fuerza de la gravedad. La fuerza de la gravedad. Y otra fuerza que mueve las masas de aire en la atmósfera son las corrientes atmosféricas. Corrientes atmosféricas, los vientos, ¿no? Entonces, los vientos o corrientes atmosféricas. En primer lugar, la energía solar, las corrientes atmosféricas y la fuerza de la gravedad son los agentes principales que promueven a que se realice y a que continúe el ciclo hidrológico en forma indefinida. En forma indefinida. El ciclo hidrológico, pues, se dice que no tiene principio ni fin. Entonces el agua circula en la hidrosfera a través de un laberinto de caminos que constituyen el ciclo hidrológico. El ciclo hidrológico no tiene principio ni fin y sus diversos procesos ocurren en forma continua.
Bien. El cálculo de la cantidad total de agua en la Tierra y en los numerosos procesos del ciclo hidrológico ha sido tema de exploración científica. Actualmente, las cantidades de agua en varios componentes del ciclo hidrológico todavía no se conocen en forma precisa, pero ya se ha estimado, a grosso modo, la distribución del agua, ¿no?, en la hidrosfera. Y ahí tenemos, esta sería las cantidades estimadas de agua en la hidrosfera. En los océanos, se dice que está el 96,5%. El agua subterránea dulce constituye un 0,76%. Salada, 0,93%. La humedad del suelo, fíjense, un porcentaje muy pequeño, 0,0012, pero muy importante, muy importante. El hielo polar, 1,7%. El hielo no polar y nieve, 0,025. ¿A qué se refiere el hielo no polar y nieve? A ver, ¿alguno de los alumnos podría decirme? El hielo polar es el que se encuentra en los casquetes polares, en el polo sur, el polo norte. Pero el hielo no polar y nieve es el hielo o nieve que se encuentra en las cordilleras. En las cordilleras. La cordillera de los Andes, los Apalaches, ¿no? Etcétera. ¿No? Etcétera. Los Alpes y en todas las cordilleras. Bien, en los lagos de agua dulce, fíjense, tenemos este porcentaje. Lagos salinos, este porcentaje. En los lagos de agua dulce ahí está nuestro lago Titicaca, ¿no? Lagos de agua dulce. Pantanos, tenemos, fíjense, esa cantidad de agua. En los ríos, fíjense, es esta la cantidad de agua que hay en los ríos. Tan pequeña, 0,0002%. Es decir, el agua que contienen todos los ríos del mundo. Todos los ríos del mundo. El agua biológica, es decir, el agua que está en las estructuras tanto de los animales como de las plantas, incluido a los seres humanos, fíjense, es la mitad de la cantidad de agua que presente en los ríos. La mitad, 0,0001. Y ahora vean algo importante. Agua atmosférica, 0,001. Es 10 veces el agua biológica, en primer lugar. 5 veces el agua que contienen los ríos. 5 veces el agua que contienen los ríos. Este es el agua atmosférica. Esta cantidad de agua es sumamente importante porque es la cantidad de agua que se va renovando constantemente. Es la que se mueve en el ciclo hidrológico, esta cantidad de agua atmosférica. Y se va renovando constantemente, aproximadamente cada 7 días se va renovando esta cantidad de agua en la atmósfera. Bien, y ahora finalmente veremos lo que es un balance hídrico global. Es decir, aquí en números vemos cuál es la cantidad de agua presente en los océanos y en la tierra, pero también relacionado con el ciclo hidrológico. Este es el área de los océanos y este es el área de la tierra, ¿no? Observen ustedes que el área de la tierra, o sea, de los continentes, es menos de la mitad de lo que es el área de los océanos. Bien, la lluvia. La lluvia que cae sobre el océano, en promedio, se dice que es 1.270 milímetros. Y la lluvia que cae sobre el continente
800 milímetros. La evaporación a partir del agua contenida en los océanos se establece más o menos en 1.400 milímetros por año. En cambio, el agua evaporada a partir del continente es de 484 milímetros. La escorrentía, es decir, el agua que fluye sobre la superficie terrestre, es de 316 milímetros por año. En realidad, esta sería la cantidad de agua que circula a lo largo de los ríos y también el agua subterránea, ¿no? Que circula en el agua como agua subterránea. Y así entonces tenemos, fíjense, si sumamos la escorrentía más la evaporación, nos da 800. Y este es el agua que circula en el continente. Y el agua que llega al continente es 800 milímetros también, ¿no? Es decir, aquí hay un balance hidrológico, ¿no? Desde ese punto de vista. ¿Ya? Ok. Muy bien, estimados jóvenes y señoritas, entonces, esto es lo que quería mostrarles el día de hoy. ¿Ya? Mostrarles en forma global lo que es la hidrología y los recursos hídricos en general. No sé si tienen alguna duda o pregunta. ¿Aló? ¿Alguna duda o pregunta, jóvenes? Ningún ingeniero. Bueno, entonces, por hoy hemos concluido. ¿Ya? Hemos concluido por hoy. La clase ha concluido. Muy bien. ¿Qué parece? Bueno, estimados jóvenes, señoritas, entonces, a ver, vamos a ver. Bueno, eso es todo por hoy, entonces, jóvenes, señoritas, ¿ya? ¿Aló? Listo, ingeniero, gracias. Bueno, nos vemos entonces en la próxima clase. Bien. Gracias, ingeniero. Hasta luego.